¿Quién dio la orden para que tu corazón lata ahora? ¿Por qué eres incapaz de impedir tu propio envejecimiento si supuestamente este cuerpo es tuyo? La explicación biológica para esto derribará la ilusión de control que has cargado toda la vida y probará que solo eres un pasajero. Entenderás por qué tus ojos simplifican la realidad para no sobrecargar tu mente con la complejidad que es la realidad. Para llegar a una conclusión imparcial sobre el significado de nuestra vida y responder a estas preguntas, hemos alimentado a Axioma con todos los parámetros biológicos, químicos y físicos de la especie Homo sapiens, y le pedimos un análisis frío, sin poesía ni filosofía, sobre qué es un ser humano desde el punto de vista de la ingeniería. El resultado del análisis no deja margen de dudas. No eres una personalidad única y especial en el centro del universo. Eres un contenedor biológico altamente organizado. Mirando primero la estructura física, tus huesos están hechos de un material compuesto que, proporcionalmente, supera la resistencia de muchos tipos de acero. Tus músculos son motores elásticos que convierten energía química en movimiento, con una eficiencia que dejaría a cualquier ingeniero automotriz con envidia. Pero el verdadero choque ocurre cuando miramos más de cerca. Estás compuesto por aproximadamente 37 billones de células. Son 37 billones de unidades vivas e independientes, cada una funcionando como una fábrica autónoma. Dentro de cada una de estas células ocurren miles de millones de operaciones químicas a cada segundo. Si intentaras controlar o apenas tener conciencia de una fracción de este proceso, tu cerebro entraría en colapso inmediato por exceso de información. Por eso, tu conciencia es solo una interfaz simplificada, una pantalla amigable que esconde el trabajo sucio y complejo que sucede tras bambalinas. Pero si eres esta máquina biológica impresionante, ¿quién es su dueño? La mayoría de nosotros vive con la certeza de que somos los propietarios del cuerpo, como si fuéramos dueños de una casa o de un automóvil. Los datos, sin embargo, muestran lo contrario. Tú no eres el dueño. Eres un inquilino temporal, y para ser brutalmente honesto, eres desechable. En el núcleo de cada una de tus células existe una molécula en forma de hélice. Estamos hablando de tu genética, que no es solo un compuesto químico, es un manual de instrucciones de una densidad absurda. Si desenrolláramos el material genético de una única célula de tu cuerpo, tendría cerca de 2 metros de longitud. Si conectáramos todo el material genético de tu cuerpo en una única línea, sería posible ir de la Tierra al Sol y volver más de 600 veces. En ese código está escrito todo, desde el color de tus ojos y la forma de tu nariz, hasta la tendencia a ciertas enfermedades y posiblemente cómo vas a morir. Este texto biológico no fue escrito en años o siglos, fue escrito a lo largo de 3.500 millones de años. A través de prueba y error, dolor, muerte y extinción, la evolución refinó este guión. A fin de cuentas, el ser humano es una máquina de supervivencia, construida por los genes con el único objetivo de protegerlos y pasarlos adelante. Ocurre que tu cuerpo envejece, se vuelve frágil y tiene una fecha de caducidad de 70 u 80 años antes de deshacerse. Pero la instrucción dentro de ti es potencialmente inmortal. Ella salta de un cuerpo a otro a través de la reproducción, dejando las cáscaras vacías y gastadas atrás. Tú eres el traje espacial que la biología usa para viajar a través del tiempo. Muchos de tus deseos, que crees que son tuyos, son solo órdenes de este código antiguo. ¿Crees que te gustan los dulces porque tienes un paladar refinado? No. Esa línea de comando fue escrita hace millones de años, cuando encontrar calorías era una cuestión de vida o muerte. Tus ancestros que amaban el azúcar sobrevivieron, los que eran indiferentes murieron. Cuando atacas un chocolate, crees que elegiste, pero es solo un programa de supervivencia ejecutándose en tu sistema nervioso. Lo mismo vale para el miedo. Cuando sientes un escalofrío al mirar hacia un callejón oscuro, no es tu intuición hablando, es un módulo de seguridad instalado en tu cerebro primitivo. Miles de generaciones de ancestros que no tenían miedo a la oscuridad
fueron devorados por depredadores y no pasaron sus genes adelante. Nosotros somos descendientes de los paranoicos. Tu miedo es un algoritmo calculando probabilidades de amenaza más rápido de lo que puedes parpadear. La señal más clara de que somos un proyecto en proceso y no una creación perfecta está en los fallos de diseño. Si fuéramos creados desde cero por un ingeniero genial, no tendríamos tantos problemas. ¿Por qué tenemos muelas del juicio que no caben en la boca? ¿Por qué nuestra columna, adaptada de cuadrúpedos, falla tanto al mantenernos de pie, causando dolores de espalda en la mitad de la población adulta? La evolución no puede borrar todo y empezar de nuevo. Ella apenas hace remiendos sobre estructuras antiguas. Somos un museo ambulante de adaptaciones pasadas. Comparado con otras especies, nuestro ego sufre aún más. Compartimos cerca del 60% de nuestra estructura genética con una banana. En términos de instrucciones básicas de funcionamiento, eres más de la mitad idéntico a una fruta. Con los ratones, la semejanza sube al 85%. Con los chimpancés casi al 99%. Aquella fracción mínima que nos hace humanos, capaz de construir ciudades y componer sinfonías, es solo una fina capa de pintura reciente sobre una estructura animal muy antigua. Esta máquina biológica también tiene una eficiencia energética aterradora. En reposo, tu cuerpo consume cerca de 100 vatios, lo mismo que una bombilla antigua. Con esa energía mínima, mantienes un superordenador, una bomba hidráulica y una estación de tratamiento de residuos funcionando simultáneamente. Pero esta eficiencia tiene un precio, que es la dependencia total del ambiente y la mortalidad programada. Nuestras células tienen un límite de divisiones, conocido como límite de Hayflick. En las puntas de los cromosomas existen tapas protectoras llamadas telómeros, que se desgastan con cada división celular, como la mecha de una vela que se quema hasta el fin. Cuando la mecha se acaba, la célula muere o se vuelve disfuncional. ¿Por qué existe este mecanismo de autodestrucción? Para garantizar la renovación. Si los individuos antiguos no murieran, ocuparían recursos e impedirían nuevas combinaciones genéticas. La muerte del individuo es el precio pagado por la supervivencia de la especie. Fuiste programado para salir de escena y dar lugar a la próxima versión. Además, tu percepción del mundo es limitada. Tus ojos ven solo una franja minúscula de luz, ignorando el infrarrojo y el ultravioleta. Tus oídos captan solo una fracción de las vibraciones. Lo que llamas realidad es solo un modelo, una renderización gráfica creada por tu cerebro para facilitar la navegación. Los colores y sonidos no existen fuera de tu cabeza. Existen solo ondas y frecuencias que tu cerebro interpreta. Con este escenario, sobra la cuestión más difícil de tragar. Si toda la estructura física y química funciona en automático, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Existe alguien al mando o la sensación de control es solo una ilusión más creada para mantenernos funcionales? Lo que la ciencia descubrió desafía todo lo que crees sobre tu propia libertad. Décadas atrás, el investigador Benjamin Libet pidió a voluntarios que movieran un dedo en un momento aleatorio, cuando sintieran ganas. Ellos solo necesitaban notar en un reloj el instante exacto en que la decisión surgía en la mente. Mientras tanto, electrodos monitoreaban la actividad cerebral. El resultado fue un choque para la comunidad científica. El cerebro de los participantes disparaba la actividad motora para mover el dedo fracciones de segundo antes de que ellos tuvieran la conciencia de que querían mover el dedo. El cerebro ya había decidido, la orden ya había sido enviada a los músculos, y solo después la conciencia recibía el memorando diciendo que yo decidí mover el dedo ahora. Tú, como un empleado obediente, solo firmas el documento de una decisión que ya fue tomada sin consultarte, y eso era solo el comienzo. Con la tecnología de resonancia magnética actual, la situación se vuelve aún más crítica. Estudios recientes muestran que, en decisiones más complejas, como elegir entre presionar un botón izquierdo o derecho, la actividad cerebral que determina la elección ocurre hasta 7 o 10 segundos antes
de que sepas lo que vas a hacer. 10 segundos es una eternidad para las neuronas. Mientras crees que estás ponderando qué película ver o qué plato pedir en el restaurante, tu cerebro ya resolvió la ecuación. Él pesó tus niveles de glucosa, tus hormonas, tus recuerdos de infancia y el marketing que viste ayer. Tu duda es solo la pantalla de carga del sistema, mientras el proceso se finaliza tras bambalinas. Axioma describe la conciencia humana no como el presidente de la empresa que toma las decisiones estratégicas, sino como el jefe de prensa. El jefe de prensa no decide nada. Él solo recibe la noticia de lo que ya pasó, y su única función es crear una historia convincente para explicar al público, o sea, a ti mismo, por qué se tomó aquella acción. Nosotros llamamos a esto racionalización. No compraste aquel teléfono nuevo porque analizaste fríamente las especificaciones técnicas. Tu cerebro emocional reaccionó al estatus, al brillo de la pantalla, a la promesa de dopamina. La compra fue decidida por la emoción. Solo después tu córtex, la parte racional, entró en escena para inventar una excusa aceptable de que yo necesitaba una cámara mejor para el trabajo. Esa es solo una mentira cómoda que contamos para mantener la sensación de control. Y cuando miramos la física de la cuestión, la libertad se encoge aún más. Vivimos en un universo regido por leyes de causa y efecto. Es como una mesa de billar. Si golpeas la bola blanca, ella golpea a las otras bolas y el movimiento resultante es predecible, siempre que sepas la fuerza y el ángulo del golpe. Tu cerebro está hecho de átomos, los mismos átomos que componen las bolas de billar. Ellos obedecen a las mismas leyes de la física. Cada pensamiento que tienes es el resultado directo de una reacción química anterior, que fue causada por un estímulo anterior, en una cadena ininterrumpida que se remonta a tu nacimiento y antes de eso, a la formación del universo. Si tuviéramos un ordenador lo suficientemente potente, conocido en la filosofía como el demonio de Laplace, y alimentáramos esa máquina con la posición de cada átomo en el momento del Big Bang, ella podría calcular con precisión absoluta que tú estarías aquí, ahora, escuchando estas palabras. Todo lo que sucede es la caída de fichas de dominó que fueron empujadas hace miles de millones de años. Aquí entramos en un terreno peligroso sobre moralidad. Si no existe libertad real, ¿qué diferencia a un criminal de un héroe? La sociedad dice que es el carácter. El análisis frío dice que es solo una diferencia de hardware y ambiente. Un asesino no eligió sus genes agresivos, ni el tumor que puede estar presionando su amígdala cerebral, y mucho menos los traumas de infancia que moldearon su comportamiento. Él es una máquina rota. El héroe, por otro lado, es una máquina funcionando con las configuraciones ideales. No culpamos a un auto por tener fallas en los frenos. Lo reparamos o lo sacamos de circulación. Pero insistimos en culpar a la máquina humana como si ella tuviera la opción mágica de violar las leyes de la física que la componen. Muchos intentan huir de esta prisión lógica usando la física cuántica, diciendo que en el nivel subatómico existe aleatoriedad, y por eso el futuro no está escrito. Pero observa bien, si tus acciones son resultado de datos aleatorios, como el rodar de dados dentro de tus neuronas, ¿eso te hace libre? No, eso solo te hace un producto del azar, no de una voluntad consciente. La libertad exige control. La aleatoriedad es solo caos. Eres esclavo o del engranaje predecible del reloj o de la imprevisibilidad de los dados. En ninguno de los casos estás al mando. Pero, ¿por qué la ilusión de elección es tan fuerte? ¿Por qué sentimos que elegimos? Porque es una herramienta evolutiva necesaria. Si pones la mano en el fuego y te quemas, el cerebro necesita registrar que yo hice eso y dolió. Esa sensación de autoría crea un marcador de memoria para el aprendizaje futuro. Sin la ilusión de que yo lo hice, no habría aprendizaje del error. Además, es el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Si todos creyeran que no tienen culpa de nada, la cooperación humana entraría en colapso. Necesitamos esa mentira para no matarnos unos a otros.
Tu vida puede ser vista como una película que ya fue filmada, editada y colocada en el rollo. La película está lista en la estantería del espacio-tiempo. Tu conciencia es solo el espectador en la sala de cine, asistiendo al estreno. Tú lloras, animas, te asustas, creyendo que el héroe puede girar a la izquierda o a la derecha. Pero la cinta ya está impresa. Existe una extraña libertad en aceptar esto. Si no controlas el guión, ¿por qué odiarte por los errores inevitables? ¿Por qué juzgar a los otros tan duramente por ser quienes fueron programados para ser? Sin embargo, esta conclusión genera una paradoja final que no podemos ignorar. Si el cuerpo es una biomáquina automática y las decisiones son cálculos químicos predeterminados, ¿quién es ese espectador mirando la película? ¿Quién es esa voz en tu cabeza que dice, yo existo? Si desmontamos la biología y la neurología y no encontramos a la persona, ¿dónde está? Todo indica que lo que llamas yo no es una cosa, sino un proceso, una interfaz virtual que puede ser la mayor y más solitaria mentira de todas. Si dices la palabra yo en tu mente ahora, repetidas veces, intenta localizar dónde exactamente reside esa voz. ¿Sientes un centro de gravedad detrás de los ojos? La mayoría de nosotros imagina que existe un pequeño piloto dentro de la cabeza, un observador invisible que mira el mundo, escucha pensamientos y toma decisiones. Pero ¿tienes certeza de que ese piloto existe? ¿O será que él es apenas un fantasma en la máquina? Si abriéramos tu cerebro ahora, encontraríamos neuronas, sangre e impulsos eléctricos, pero en ningún lugar te encontraríamos a ti. No existe un trono donde tu personalidad se sienta. Axioma analizó terabytes de datos de psicología cognitiva y neurobiología para encontrar la ubicación del alma humana. Y la conclusión es devastadora, pues tu yo no es un objeto, tu yo es un proceso. Es una alucinación controlada, una interfaz virtual generada por el cerebro para facilitar la navegación en el mundo. Funciona así. Dentro de tu ordenador ocurren miles de millones de operaciones complejas con ceros y unos que jamás entenderías. Para que consigas usar la máquina, el sistema operativo crea un escritorio con carpetas de colores e iconos bonitos. Cuando haces clic en una carpeta, sabes que aquella carpeta no existe físicamente allí dentro. Ella es solo un atajo gráfico para un sector en el disco duro. Tu ego es exactamente eso. Él es el icono en el escritorio del cerebro. La evolución necesitó crear esta interfaz porque gestionar 37 billones de células individualmente sería imposible. El cerebro necesita un agente unificado para decir «tengo hambre» en vez de monitorear la caída de glucosa en millones de sectores diferentes. El ego es un secretario que resume informes complejos en titulares simples. El problema es que el secretario comenzó a creer que es el dueño de la empresa. La prueba de que tu personalidad no es una unidad indivisible viene de casos médicos reales y perturbadores. Existen pacientes que tuvieron la conexión entre los dos hemisferios del cerebro cortada quirúrgicamente. ¿El resultado? Dos conciencias distintas habitando el mismo cráneo. Una mano puede intentar abotonar la camisa mientras la otra, furiosa, intenta desabotonarla. Un lado del cerebro puede creer en Dios mientras el otro es ateo. Si tu alma, tu yo, puede ser dividida a la mitad con un bisturí, entonces ella nunca fue una pieza única. Ella siempre fue un coro de voces que tu cerebro fingía ser un solista. Esta ilusión de unidad tiene un costo altísimo, que es la soledad absoluta. Al crear el concepto de yo, el ser humano automáticamente creó el concepto de otro. Construimos una muralla intransitable entre nuestra mente y el resto del universo. Un animal en el bosque no sufre de crisis existenciales porque no se ve separado de la naturaleza. Él es el proceso. Nosotros, al ganar conciencia, fuimos expulsados de ese paraíso. Somos las únicas criaturas que pueden estar en una sala llena, rodeadas de amigos, y sentir una soledad aplastante. Eso sucede porque estamos encerrados dentro de nuestra propia simulación. Tú nunca has tocado nada de verdad. Tus átomos,
apenas repelen los átomos de la silla donde estás sentado a través de campos electromagnéticos. Nunca has visto el rostro de otra persona. Ves solo la luz reflejada que tu nervio óptico interpreta. Estamos todos presos en celdas individuales, intentando comunicarnos a través de un sistema arcaico y lento llamado lenguaje. Puedes sentir una tormenta de emociones, como nostalgia, arrepentimiento, esperanza y miedo, todo mezclado en una complejidad infinita. Pero cuando intentas transmitir esto a otra persona, usas la boca para hacer sonidos primitivos y dices apenas que estoy triste. Es como intentar transmitir una película en 4K a través de una conexión de internet telefónica de los años 90. La mayor parte del archivo se pierde. El otro oye, pero él nunca va a sentir exactamente lo que tú sientes. Nadie nunca te va a entender completamente porque nadie tiene acceso a tu sistema operativo. Y si el espacio nos separa, el tiempo nos destruye. Existe una paradoja antigua que la lógica moderna volvió aterradora. Imagina una máquina de teletransportación. Ella escanea cada átomo de tu cuerpo, te destruye aquí y envía la información a Marte, donde una impresora biológica te remonta átomo por átomo. La persona que sale de la máquina en Marte tiene tus recuerdos, tus cicatrices, tus chistes. Para todos los efectos eres tú. Pero tú, el original que entró en la máquina en la Tierra, fuiste desintegrado. Tú moriste. La copia en Marte cree que el viaje fue un éxito, pero ella es solo una nueva versión del software corriendo en un nuevo hardware. ¿Qué nos dice esto? Que la continuidad de tu identidad es una ilusión. En realidad, no necesitas un teletransporte para morir. Tú haces eso todas las noches. Cuando duermes y entras en sueño profundo, tu conciencia se apaga. El yo deja de existir. Cuando despiertas, el cerebro reinicia el sistema, carga los recuerdos del día anterior y dice buenos días. Aún eres la misma persona, pero no lo eres. Aquel que se fue a dormir ayer ya no existe. Eres una nueva versión que heredó los recuerdos de un muerto. Somos una sucesión de extraños ligados por un hilo de memoria. Mira una foto tuya de hace 10 años. Aquel cuerpo ya no existe. Todas las células fueron cambiadas. Aquella mente tenía sueños y miedos que tú ni recuerdas más. Si encontraras a aquella versión de ti mismo hoy, tal vez ni tendrían tema para conversar. Lo que te une a aquel niño es solo una historia que te cuentas a ti mismo. El ego gasta una energía absurda intentando mantener esa historia cohesionada. Él distorsiona la realidad para protegerse. Es lo que llamamos disonancia cognitiva. Si los hechos muestran que estamos equivocados o fuimos crueles, el ego reescribe el recuerdo instantáneamente diciendo que yo no tuve opción o ellos me provocaron. El ego es un abogado defensor que nunca pierde un caso, protegiendo al cliente aunque sea culpable. Pero irónicamente, los mejores momentos de tu vida fueron aquellos en que el ego desapareció. Piensa en la última vez que estabas totalmente inmerso en algo, ya fuera bailando, corriendo o resolviendo un problema difícil. El tiempo se detuvo. La voz en la cabeza cerró la boca. No había un yo, había solo la acción. El éxtasis, el estado de flujo, es simplemente el alivio temporal de no tener que ser tú. La felicidad reside en el silencio de esta interfaz ruidosa. Ahora, la paradoja final se presenta. Si somos biomáquinas aisladas, encerradas en nuestros cráneos, incapaces de comunicación perfecta y condenadas a morir cada noche, ¿cómo no nos devoramos? ¿Cómo 7.000 millones de islas aisladas logran cooperar para construir ciudades, leyes e Internet? ¿Cómo la evolución resolvió el problema del egoísmo biológico? La respuesta es que, para conectar estos ordenadores aislados, fue necesario crear una red Wi-Fi invisible, un software compartido que corre en todas nuestras mentes al mismo tiempo. Es algo que consumes todos los días, pero nunca percibiste que es un virus. Puedes creer que vives en un mundo físico y natural, pero la verdad es que tú, como un mono desnudo, estás viviendo dentro de una alucinación colectiva. Nada de esto existiría si dependiera solo de tu biología.
El ser humano no sobrevive en el frío, no tiene garras para cazar y sus dientes apenas logran masticar carne cruda. ¿Cómo entonces esta especie frágil dominó el planeta? La respuesta de Axioma es simple y aterradora, pues nosotros hackeamos nuestro propio cerebro con un virus. Ese virus no es biológico, no infecta células, infecta mentes. Nosotros lo llamamos cultura. La explicación está en lo básico. El antropólogo Robin Dunbar descubrió que el cerebro humano tiene un límite físico de conexiones sociales. Solo logras mantener relaciones estables con cerca de 150 personas. Por encima de eso, tu cerebro entra en colapso. No logras recordar quién es amigo, quién es enemigo o quién te debe favores. Ese era el tamaño máximo de las tribus de nuestros ancestros. Pero hoy vives en ciudades con millones de extraños. Entras en una cafetería, pides una bebida a alguien que nunca viste en la vida y pagas con un pedazo de plástico, confiando en que esa persona no te va a envenenar y que el plástico tiene valor. ¿Cómo es esto posible? Porque ambos están corriendo el mismo software. La cultura es un sistema operativo instalado sobre el hardware biológico para permitir que millones de extraños cooperen sin matarse. El dinero es el ejemplo más perfecto de este virus. Un billete de $100 o un número en la pantalla del banco no tienen valor intrínseco. No puedes comerlos, no te calientan, pero dedicas la mayor parte de tu vida despierto persiguiendo esos números. ¿Por qué? Porque todos acordamos participar de la misma ilusión. Si mañana todos dejan de creer en el valor del dinero, la sociedad colapsa instantáneamente. Es una realidad intersubjetiva. Existe solo mientras la red de cerebros la sustenta. Lo mismo vale para naciones, leyes y empresas. Una empresa como Google o Apple no existe en el mundo físico. Ella no son los edificios, ni los empleados, ni los productos. Si un meteoro destruyera todas las oficinas y matara a todos los empleados, la entidad jurídica continuaría existiendo en los papeles y en los tribunales. Nosotros creamos ficciones jurídicas para organizar la cooperación en masa, y estamos dispuestos a morir por estas ficciones. El concepto de meme, creado por el biólogo Richard Dawkins, explica cómo las ideas se comportan exactamente como genes. Un meme es una unidad de información cultural, como una melodía, una moda, una receta o una ideología política. Él necesita un cerebro huésped para sobrevivir. Cuando escuchas una canción pegajosa y no logras sacártela de la cabeza, has sido infectado. Cuando tarareas esa canción cerca de un amigo, has transmitido el virus. Las religiones e ideologías son complejos de memes extremadamente sofisticados. Ellas contienen instrucciones de autodefensa, como si no crees en esto, serás castigado, o si esparces esta palabra, serás recompensado. Eso explica por qué un ser humano puede actuar contra su instinto de supervivencia más básico. El instinto biológico dice, huye del peligro y protege tu vida. Pero el software cultural puede sobreescribir ese comando. Un soldado se lanza sobre una granada para salvar a su pelotón. Un mártir muere de hambre por una causa política. La biología grita para no hacer eso, pero el meme en su cabeza grita más alto sobre honor, patria y Dios. El software venció al hardware. Somos la única especie dispuesta a morir por una metáfora. Pero la cultura no solo nos une, ella nos moldea. Toma el ejemplo de Mowgli, el niño criado por lobos. Biológicamente, es un Homo sapiens perfecto. Tiene el mismo cerebro, los mismos genes que tú, pero no es humano en el sentido completo. No habla, no entiende conceptos abstractos, no tiene vergüenza de estar desnudo. Sin la descarga del software cultural en los primeros años de vida, el hardware humano permanece como un animal inteligente, pero limitado. Tú eres quien eres, no por causa de tus genes, sino por causa de los gigabytes de datos culturales que fueron instalados en ti desde la cuna, como la lengua que hablas, la manera como caminas, lo que consideras comida o asquerosidad. El lenguaje es la herramienta de programación más poderosa. No usas el lenguaje solo para comunicarte, usas el lenguaje para pensar. Intenta tener un pensamiento complejo sin usar palabras. Es imposible. Tu vocabulario define los límites de tu mundo.
Si no tienes una palabra para describir una emoción o un concepto, no logras procesarlo plenamente. Diferentes lenguas obligan a sus hablantes a prestar atención a cosas diferentes. En algunas lenguas aborígenes no existen términos relativos como izquierda o derecha, solo absolutos como norte o sur. Eso hace que esas personas tengan un sentido de orientación que parece sobrenatural para nosotros, pero es solo software lingüístico diferente. Sin embargo, este sistema tiene errores graves. La cultura evoluciona mucho más rápido que la biología. Nuestro cuerpo aún vive en la sabana africana, esperando cazar antílopes y huir de leones. Pero la cultura nos colocó en oficinas cerradas, sentados por 8 horas, mirando luces artificiales y lidiando con estresores abstractos como plazos y deudas. El resultado es un conflicto de versiones. El hardware antiguo no aguanta el software nuevo. Esto genera la epidemia moderna de ansiedad y depresión. Tu cuerpo reacciona a un correo electrónico agresivo del jefe de la misma forma que reaccionaría a un tigre dientes de sable, inundando tu sangre con cortisol y adrenalina. Pero no puedes luchar ni huir del correo electrónico. Tienes que quedarte sentado y sonreír. Esa energía química no gastada se acumula y te corroe por dentro. Nosotros creamos un zoológico humano extremadamente cómodo, pero que nos enferma. Además, la cultura nos vuelve dependientes. Nosotros tercerizamos nuestra supervivencia. Un hombre de las cavernas sabía hacer fuego, encontrar agua, construir refugio y diferenciar plantas comestibles. Él era autónomo. Hoy, somos módulos especializados de una gran máquina. Sabes programar en Python o hacer hojas de cálculo complejas, pero si la electricidad se acaba y el supermercado cierra, mueres en pocas semanas. Nos hemos convertido en neuronas en un cerebro global, inútiles si nos desconectamos de la red. Pero si la cultura es un virus que nos domestica y nos enferma, ¿por qué funciona tan bien? Porque ella secuestró el sistema de recompensas más poderoso que existe. Para hacer que monos egoístas construyeran pirámides e imperios, la evolución necesitó un agente químico mucho más fuerte que la razón o la lógica. Necesitó algo que nos dejara adictos los unos a los otros. Necesitó inventar el amor. ¿Ya sentiste un nudo en la garganta al recibir una noticia mala? Esa patada en el estómago que parece real, física y deja un gusto amargo en la boca. O lo contrario, cuando ves a alguien que amas y tu corazón se dispara, tus manos sudan y el mundo parece ganar más color. Nosotros llamamos a estas reacciones sentimientos. Los poetas dicen que es el lenguaje del alma. Pero, ¿qué sucede si miramos esto a través de los lentes fríos de la química? Nosotros alimentamos a Axioma con el espectro completo de las emociones humanas y pedimos un análisis sin sentimentalismo. La respuesta es brutalmente simple, porque lo que consideras tu experiencia más profunda y personal, como amor, rabia y alegría, es, en verdad, una tormenta bioquímica controlada, un cóctel de hormonas y neurotransmisores liberado en tu cerebro. Las emociones no son magia. Ellas son el sistema de control que la evolución creó para forzar a tu biomáquina a actuar. Para entender por qué las necesitamos, imagina a un ancestro nuestro en la sabana. Él oye un ruido en los arbustos. Si usara la lógica pura, comenzaría a calcular la probabilidad de ser un león frente a ser solo el viento. Mientras él estuviera ponderando, el león ya lo habría devorado. La emoción es un algoritmo de emergencia. El miedo no es un pensamiento, es una inyección instantánea de adrenalina y cortisol que grita: corre ahora antes incluso de que tu mente consciente entienda el peligro. Rabia moviliza energía para una lucha. Asco te impide comer carne podrida. Son atajos para la supervivencia. Pero, ¿y los sentimientos buenos? Vamos a abrir y analizar el más poderoso y mitificado de todos: el amor. Los datos muestran que lo que llamamos amor es, en verdad, un programa de 3 fases, cada una con un objetivo químico específico. La primera fase es el deseo. Es la testosterona y el estrógeno en acción, pura mecánica. El objetivo es simple: hacerte buscar una pareja, cualquier pareja compatible,
para iniciar el proceso de replicación genética. Es un impulso animal básico. La segunda fase es la pasión romántica. Es sobre ella que las películas y las canciones hablan, pero desde el punto de vista neuroquímico, la pasión es casi indistinguible de un trastorno obsesivo-compulsivo severo. En un cerebro enamorado, los niveles de serotonina se desploman a los mismos valores encontrados en pacientes psiquiátricos. Es por eso que no logras dejar de pensar en la otra persona. Estás literalmente obsesionado. Al mismo tiempo, tu cerebro es inundado con dopamina y noradrenalina. La dopamina es la molécula de la motivación, la misma liberada por drogas como la cocaína. Sientes euforia, no necesitas dormir, casi no sientes hambre. Tu pensamiento crítico es apagado. Ignoras todos los defectos de la pareja. ¿Por qué la evolución nos dejaría temporalmente insanos? Para hacernos superar el miedo y la aversión naturales a un extraño, permitiendo una proximidad física suficiente para la concepción. La pasión es una trampa biológica. La naturaleza te droga para que firmes el contrato de la reproducción sin leer la letra pequeña. Pero esa fase no puede durar para siempre. Tu cuerpo no aguantaría. Generalmente, ella se disipa entre 18 meses y 3 años, el tiempo exacto para que una pareja ancestral conciba y cuide de un bebé hasta que él se vuelva un poco más independiente. Es ahí que entra la tercera fase, el apego. El cerebro comienza a liberar oxitocina y vasopresina, las hormonas de la confianza y del vínculo, las mismas que una madre siente al amamantar a su hijo. Ellas crean una sensación de calma y seguridad que permite a la pareja permanecer junta para criar a los hijos a largo plazo. Entonces, ¿qué es el amor? Es la ejecución de un guión de 3 partes. Encuentra, reproduce, protege. Lo mismo vale para la felicidad. Nuestra cultura moderna está obsesionada por la búsqueda de la felicidad, pero hay un problema fundamental. No fuiste diseñado para ser feliz. Fuiste diseñado para buscar la felicidad. La dopamina no es la molécula del placer, es la molécula de la anticipación. Ella te da una recompensa cuando persigues la meta, no cuando la alcanzas. Evolutivamente, un animal satisfecho es un animal muerto. Él se queda acostado debajo de un árbol y no busca más comida, más parejas, más seguridad. Nosotros somos descendientes de los insatisfechos, de los que siempre querían más. Es por eso que la felicidad nunca dura. Ganas la lotería y tu nivel de felicidad se dispara. Un año después, según los estudios, vuelve exactamente a donde estaba antes. Te acostumbras. El auto nuevo se vuelve solo transporte. La casa grande se vuelve solo un lugar para limpiar. Estamos presos en una cinta de correr hedónica, corriendo detrás de una zanahoria que nunca alcanzaremos. Este sistema emocional es también una puerta de entrada para la manipulación. Políticos y publicistas conocen los códigos de acceso a tu cerebro. Ellos no apelan a tu lógica, sino a tu miedo, orgullo y codicia. Un comercial con una familia sonriendo mientras bebe jugo no está vendiendo el jugo, está vendiendo la emoción de aquella escena. Tus neuronas espejo se disparan, sientes una microdosis de bienestar y compras el producto, esperando comprar el sentimiento junto. Pero aquí está la gran paradoja. Por mucho tiempo, se pensó que las emociones eran enemigas de la razón. El neurocientífico Antonio Damasio probó lo contrario. Él estudió pacientes con daños cerebrales que les impedían sentir emociones. Ellos no se volvieron superracionales, se volvieron incapaces de tomar las decisiones más simples. Podían pasar horas analizando los pros y contras de usar un bolígrafo azul o negro, pero nunca llegaban a una conclusión. La lógica sola puede listar opciones infinitas. La emoción es lo que dice prefiero esta. Ella es la señal del cuerpo que corta el ciclo de análisis y permite que actúes. Sin emociones, no lograrías ni decidir qué comer en el desayuno. Entonces, nuestras emociones son un error o una función. La verdad es que son un sistema operativo antiguo corriendo en un mundo moderno. Nuestras reacciones fueron calibradas para la edad de piedra. Tu cerebro reacciona a un comentario negativo en Internet
con el mismo pánico con que reaccionaría al rugido de un depredador. El cóctel de estrés es el mismo, pero no puedes huir o luchar contra la pantalla del celular. Y esa energía presa te destruye por dentro. Sin embargo, detrás de todas estas emociones existe una fuerza motriz, un sentimiento maestro que gobierna todos los otros y que, silenciosamente, construyó toda la civilización humana. Es el miedo que sentimos no de un depredador, sino de nuestro propio fin. Visualiza el mundo sin ti, de verdad. Piensa en el año 2150. El sol va a salir, las personas van a tomar café, enamorarse, pelear por cosas triviales. Pero tú no estarás allí, en ningún lugar. Tu nombre, antes tan importante, será una palabra olvidada. Tu cuerpo se habrá deshecho en partículas que ahora forman parte del césped, del agua, del aire. ¿Qué sientes al pensar en eso? ¿Un frío en el estómago? ¿Una protesta silenciosa? Esa es la activación del programa más antiguo y poderoso instalado en ti, el miedo a la muerte. Existe una paradoja lógica en esto que la mayoría de nosotros ignora. No exististe por 13.800 millones de años, desde el Big Bang hasta el día en que naciste. Y ese abismo de tiempo no te molesta ni un poco, no te despiertas sudando frío por no haber vivido en la era de los dinosaurios. Pero la idea de no existir en el futuro te causa un pavor profundo. ¿Por qué esta asimetría? ¿Por qué el vacío del pasado es neutro, pero el vacío del futuro es aterrador? La respuesta está en la arquitectura de tu ego. Tu conciencia es un proceso lineal, una flecha que solo apunta hacia adelante. Ella percibe el futuro como una pérdida de los datos acumulados, que son tus recuerdos, experiencias y tu identidad. Para un sistema diseñado para recolectar información, la idea de tener el banco de datos borrado es el error fatal. Tu cerebro ni logra simular la propia inexistencia. Intenta imaginar la nada. Probablemente imaginas oscuridad o silencio. Pero para percibir la oscuridad, es preciso tener ojos. Para percibir el silencio, es preciso tener oídos. Estás intentando imaginarte observando tu propia ausencia, lo que es una trampa lógica. Este miedo constante a la aniquilación debería paralizarnos. Si el resultado final es siempre cero, ¿por qué esforzarse? ¿Por qué amar, construir, aprender? Para evitar que la biomáquina entrara en colapso existencial, la evolución creó un mecanismo de defensa genial: la cultura. Casi todo lo que la humanidad construyó es en el fondo un proyecto gigantesco para negar la muerte. Nosotros levantamos edificios de piedra y acero para que duren más que nuestros cuerpos. Escribimos libros, pintamos cuadros y componemos sinfonías con la esperanza de que nuestra conciencia sea transferida a un soporte más duradero que la carne. Tenemos hijos no solo por instinto, sino con la esperanza de que una parte de nosotros, como nuestro nombre, genes e historias, continúe viviendo. Las religiones son el parche de seguridad más obvio. La promesa de una vida después de la muerte remueve la ansiedad y permite que las personas continúen funcionando. Pero ¿y si la muerte no fuera el enemigo? ¿Y si ella fuera, en realidad, una función esencial? El análisis de Axioma muestra que la muerte es una herramienta de innovación. Imagina un mundo de inmortales. Nadie muere, los recursos se agotan y, lo más importante, el progreso se detiene. Los individuos más viejos, con sus ideas fijas y miedo al cambio, ocuparían todas las posiciones de poder para siempre. La ciencia, el arte y la sociedad se estancarían. Como dijo el físico Max Planck, la ciencia avanza de funeral en funeral. Nuevas ideas no vencen porque convencen a los viejos oponentes, sino porque los oponentes mueren, y una nueva generación crece encontrando esas ideas normales. La muerte es la limpieza de caché del sistema, es el reinicio que libera espacio para nuevas versiones, nuevas combinaciones, nuevas posibilidades. Si los humanos vivieran para siempre, aún estaríamos en la edad de piedra, gobernados por un líder tribal inmortal que prohíbe la invención de la rueda porque siempre hicimos las cosas de otra manera. Necesitas morir para que la humanidad pueda evolucionar.
No eres el destino final, eres un escalón. Claro, el ser humano moderno declaró la guerra a la muerte. Duplicamos la expectativa de vida en el último siglo con vacunas, antibióticos y cirugías. Estamos al borde de intentar hackear el envejecimiento con la ingeniería genética. Pero la inmortalidad, si se alcanza, podría ser la mayor maldición de todas. El valor de las cosas está en su finitud. El tiempo es precioso porque es limitado. Si tuvieras la eternidad por delante, no habría urgencia para hacer nada hoy. La procrastinación se volvería la norma. La pasión, que nace del miedo a la pérdida, se transformaría en aburrimiento. Una criatura inmortal no sería un dios, sería una piedra. El miedo a la muerte también es, en su esencia, un miedo a la pérdida de control. Nosotros planificamos nuestras carreras, finanzas y vacaciones con años de antelación. La muerte es el único evento que no podemos agendar o negociar. Ella es el recordatorio final de que, a pesar de todos nuestros rascacielos y satélites, aún somos parte de la naturaleza y no sus dueños. La buena noticia es que este miedo no es constante. Él alcanza su pico en la mediana edad, cuando percibimos que más de la mitad del tiempo ya pasó y el cuerpo comienza a dar las primeras señales de falla. Pero en edades muy avanzadas, el miedo muchas veces desaparece, sustituido por un cansancio profundo. La naturaleza nos prepara para el fin, ajustando nuestra química. Mientras tienes energía, sin embargo, este miedo puede ser tu mayor aliado. Steve Jobs decía que recordar que vas a morir es la mejor manera de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Usa la muerte como un filtro. Si supieras que solo tienes un año más de vida, ¿qué cambiaría? ¿Continuarías en ese trabajo que odias? ¿Guardarías rencor de quien amas por cosas pequeñas? ¿Gastarías horas desplazando una pantalla infinita? Probablemente no. La muerte quema toda la paja y deja apenas lo que es esencial. Eso nos lleva a la conclusión más importante de todas. El verdadero terror no es la muerte en sí. El verdadero terror es llegar al fin de la vida y percibir que nunca viviste de verdad. El pavor viene de una vida no realizada. Tienes miedo a la muerte porque sientes que aún no cumpliste tu función. Pero, ¿qué queda al final? Si el cuerpo se descompone, la memoria se apaga e incluso las civilizaciones desaparecen, ¿existe algo que pueda, de hecho, sobrevivir al colapso? ¿Existe una manera de luchar contra el desorden del universo y dejar una marca que el tiempo no pueda borrar completamente? La respuesta puede estar en la única función humana que no sirve directamente a la supervivencia, pero que parece tocar la eternidad. Nosotros te desmontamos pieza por pieza. Retiramos la piel para revelar una máquina biológica. Abrimos el cráneo para encontrar una red de neuronas gobernada por química y analizamos tus sentimientos más profundos apenas para encontrar algoritmos de supervivencia. Te dejamos desnudo, una biomáquina sin libre albedrío, corriendo un software cultural que ni siquiera es tuyo. Y ahora, en medio de las ruinas de todas tus ilusiones, la pregunta final resuena en el vacío. Si todo es solo materia y código, ¿cuál es el sentido de cualquier cosa? La respuesta final de Axioma no es una sentencia de muerte, sino un manifiesto sobre tu importancia cósmica. El sentido de tu vida es ser los ojos y los nervios del universo. Tú eres la herramienta a través de la cual el cosmos se vuelve consciente de sí mismo. La lógica es la siguiente. El universo, por su propia naturaleza, camina hacia la muerte. La segunda ley de la termodinámica garantiza eso. Todo se deshace, se enfría y se dispersa. Las estrellas se apagan, la energía se disipa, el orden se transforma en caos. Ese proceso es llamado entropía. Es el destino inevitable de toda la materia, pero en este universo en decadencia surgió una fuerza que rema en la dirección opuesta: la vida. La vida es el único fenómeno conocido que toma el caos de átomos muertos y los organiza en estructuras complejas y ordenadas. Una célula es más organizada que un charco de lodo. Un bosque es más organizado que un desierto de arena. La vida
es una rebelión localizada contra la muerte del universo. Y el ser humano llevó esa rebelión a un nivel completamente nuevo. Nosotros no creamos solo orden biológico, nosotros creamos orden informacional. El universo, antes de existir cualquier observador, tenía galaxias colisionando, estrellas explotando, pero nadie veía. No había belleza ni terror, solo matemáticas. Un evento que no es observado no tiene significado. Tú eres necesario para que el universo exista de forma plena. Tú eres el traductor. Tú conviertes datos cuantitativos, como longitud de onda, frecuencia y masa, en datos cualitativos, el color rojo, el sonido de una música, el peso de una piedra en tu mano. Tú transformas física en sentimiento. Ningún superordenador, por más potente que sea, puede sentir el gusto de una naranja. Él puede analizar su composición química hasta el último átomo, pero no conoce el sabor. Esta experiencia subjetiva y única es lo que los filósofos llaman qualia. Es tu contribución insustituible. Cada uno de los 8.000 millones de humanos es un sensor único, calibrado por una combinación de genes y recuerdos que nunca existió antes y nunca existirá nuevamente. Tu perspectiva es una edición limitada de una copia. La misión, entonces, no es vivir una vida correcta o feliz en los moldes de un manual. Al universo no le importa tu puntuación. A él le importa la complejidad de los datos que generas. Si vives en piloto automático copiando lo que todos hacen, no generas información nueva. Eres un código redundante. Pero cuando amas, sufres, te equivocas, aprendes, creas, tejes patrones de información increíblemente ricos y complejos. Tú enriqueces el banco de datos de la existencia. Entonces mira nuevamente tu mano. Al comienzo era apenas carne, una ilusión. Después se volvió una herramienta biológica, una máquina. Pero ahora puedes verla como ella realmente es. Un instrumento para crear orden. Es la mano que sostiene un pincel, que escribe una línea de código, que acaricia un rostro. Es tu arma contra el caos. Es verdad que no tienes libre albedrío en el sentido de elegir las cartas que recibes en la vida. Tus genes, tu familia, el lugar donde naciste, nada de eso fue tu elección. Pero el sentido del juego no está en elegir las cartas, está en cómo las juegas. La belleza de la partida depende del jugador. Sí, tus emociones son química, pero esa química da origen a sinfonías y actos de heroísmo. El hecho de que un arcoíris sea apenas la refracción de la luz no lo hace menos hermoso. Entender la mecánica del milagro no lo destruye, lo vuelve aún más impresionante. Considera esto: materia muerta, polvo de estrellas, despertó después de miles de millones de años. Se organizó en la forma de un ser humano y ahora es capaz de mirar al cielo y preguntarse sobre su propio origen. Nosotros somos el espejo del cosmos. Por lo tanto, el protocolo final es simple: vive, pero vive de forma consciente. Apaga el piloto automático, siente cada segundo. Si el dolor viene, explóralo. Es un dato único. Si la alegría viene, bébela hasta la última gota. Es un patrón raro. No tengas miedo de ser extraño, pues la extrañeza es novedad. No temas a los errores, pues el error es el descubrimiento de un nuevo camino. Crea algo que no existía antes de ti, aunque sea solo una conversación, una comida, una idea. Y recuerda aquel corazón que tú no mandaste latir. Él late ahora para que tú puedas sentir el universo. Tu vida es como una cerilla encendida en la oscuridad infinita de la eternidad. La cerilla inevitablemente se va a apagar. La entropía siempre vence al final. El cuerpo muere, pero por aquel breve instante en que ardes, iluminas todo alrededor. Tú creas el sentido donde había vacío. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal nos ayuda a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.